ponencia se titula Michel Foucault, la biopolítica y la medicalización de la sociedad. Unas palabras acerca del profesor Lugo Vázquez. Es doctor en filosofía por la UNAM. Desde 1987 se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y entre sus libros más recientes se encuentran Foucault y la crítica a la concepción moderna de la locura, del 2019, Apropiaciones Foucaultianas, de 2017, Michel Foucault, La prisión y las ciencias humanas, un estudio sobre la relación saber-poder, de 2007, y Ética, de 2006. Asimismo, ha publicado numerosos artículos sobre la obra de Michel Foucault en distintas revistas académicas. Por favor, profesor Lugo Vázquez, tenga usted la palabra. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador, pero en especial al doctor Alberto Constante, por la oportunidad que me brindan de estar el día de hoy con ustedes. En las conferencias dictadas por Foucault en el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro entre 1973 y 1974, es donde aparece por vez primera el término biopolítica. Su valor e importancia reside en que a través de ellas asistimos a la gestación de un discurso sobre el biopoder. Esto no es todo. También encontramos la génesis de temas y problemas que solo más adelante trabajará con mayor amplitud. El interés por la ciencia médica no es nuevo en Foucault. Ya en el nacimiento de la clínica se había dedicado a estudiar el origen de la experiencia clínica, tomando como punto de partida el discurso y la mirada médica. En este texto se afanó en demostrar cómo la medicina se constituyó en anatomopatología a partir de Bichat, encerrando el espacio del cuerpo en el de la enfermedad. Foucault y Canguilhem son tal vez los dos filósofos franceses que más aportes han hecho a una epistemología del saber médico. 10 años después, más que continuar con una arqueología del saber médico, se preocupa por estudiar el poder de la medicina. De lo que se trata ahora es de examinar los dispositivos de medicalización inventados por las sociedades modernas. Con ello, una pregunta se volvió inquietante. ¿Hasta dónde seremos capaces de desmedicalizarnos, de luchar políticamente contra una medicalización autoritaria, la socialización de la medicina y un control médico cada vez más creciente? Por ello, no injustificadamente, al final de la segunda conferencia, Nacimiento de la Medicina Social, tocó el tema de las resistencias populares a la medicalización. Dos temas adquieren gran relevancia en las conferencias de Río de Janeiro: la crisis actual del modelo epistemológico de la medicina clínica y el surgimiento de un poder médico como modo superior y más significativo de un poder sobre la vida. El diálogo particular, tradicionalmente privilegiado entre médico y paciente, es sustituido por una conversación sin sujeto que se lleva a cabo al interior mismo del saber y que hace de la enfermedad una característica inherente a él, la cual no puede desligarse de una forma peculiar de poder. En su respuesta al Círculo de Epistemología, en 1968, Foucault ya advertía que la crítica a la clínica no se puede realizar única y exclusivamente en el campo del saber. Es necesario inevitablemente retrotraerse hasta sus raíces mismas, es decir, hasta sus condiciones políticas de posibilidad. El estudio genealógico del poder médico emprendido por Foucault alcanza todo su valor, significación y envergadura si se sitúa en el tema más general que desde 1970 le interesa: el análisis del poder disciplinario,
una modalidad en el ejercicio del poder que, desde fines del siglo XVIII, logra mayor alcance y que tiende cada vez más a eclipsar al de la soberanía política. En vigilar y castigar dirá que lo propio de este poder consiste no tanto en prohibir o reprimir, sino en fabricar sujetos útiles o obedientes, en producir los cuerpos, los gestos, las actitudes y los comportamientos que requiere la sociedad capitalista para su óptimo funcionamiento. Tarea que solo es posible gracias a instituciones como el hospital. En este nuevo orden, le compete a la medicina cumplir con una finalidad fundamental: diferenciar, valiéndose de los saberes emergentes y de la vigilancia de los cuerpos, cuáles son aptos, sumisos a la disciplina y cuáles son enfermos y renuentes a ella. Hoy día, la medicina puede ser considerada como la ciencia por antonomasia de lo normal y lo patológico, y no solo en relación a los cuerpos, sino también a la psique de los individuos. De ahí seguramente la autoridad e influencia de la que goza la psiquiatría y con ella el poder psiquiátrico desde el siglo XIX, en la medida en que se le otorga a ella exclusivamente el cometido de determinar por medio de la pericia el estado de salud o patología mental de un supuesto delincuente. Desde hace 2 siglos, los peligros que amenazan a la sociedad disciplinaria se asocian con enfermedades mentales que solo la pericia médica puede reconocer e incluso prevenir. La medicalización de la sociedad, la tesis central de las conferencias, resulta incomprensible si la separamos de la medicalización del hospital, una de las instituciones hospitalarias más estudiadas por Foucault. En el último cuarto del siglo XVIII fue cuando el hospital abandonó sus funciones anteriores, las cuales consistían principalmente en asistir a los pobres, así como ser una institución de aislamiento y exclusión, para convertirse en un instrumento terapéutico, es decir, en un instrumento dedicado a curar al enfermo. Antes del siglo XVIII, medicina y hospital son 2 nociones que pertenecen a ámbitos separados, que si bien por momentos se pueden encontrar, difieren en lo que atañe a su función esencial. Una vez que se transformó en un instrumento terapéutico, casi al mismo tiempo y por la misma razón, se constituyó a sí mismo en un lugar privilegiado de formación y transmisión del saber médico. Después de mencionar que la proliferación y extensión de los mecanismos disciplinarios durante el siglo XVIII entrañó una forma nueva e innovadora de gobernar a los hombres por medio de una vigilancia constante e ininterrumpida de los individuos, un mayor control de las actividades, un arte de la distribución espacial de las personas, un registro continuo, así como ejerciendo el control más sobre el proceso de la acción que sobre el resultado de esta. Foucault subraya que la medicalización del hospital implicó la inserción de una novedosa tecnología política, la disciplina. No es que la disciplina se haya inventado en los siglos XVII y XVIII. Su historia, como es bien sabido, es mucho más antigua. Pero es en estos siglos en que se convierte en una técnica importante de gestión del hombre. En este sentido, es que podemos decir que el poder que ejerce el médico sobre la vida no es más que una forma de gobernar al interior de la disciplina. Esta técnica fue la estrategia idónea de la cual se valió la medicina para conjurar la amenaza, el peligro y el desorden que suscitaba la enfermedad. Como se podrá advertir, en las conferencias de 1973-74, Foucault privilegia el tema de la medicalización de la sociedad aunado a funciones normalizadoras que van mucho más allá del ámbito restringido de las enfermedades y de la petición del enfermo. La distinción entre una sociedad y un tipo de poder sustentado en la norma más que en la ley se acentúa todavía más en vigilar y castigar. Ahí la diferencia entre ley, código, norma y reglamento se vuelve nuclear. Sin embargo, para los cursos de seguridad, territorio y población y el nacimiento de la biopolítica, esta diferenciación dejará de tener el valor que tenía para los dispositivos disciplinarios.
Incluso el tema de la patologización de lo diferente desaparece en favor de una política de administración de los rangos diferenciales. El análisis del ejercicio del poder en las democracias neoliberales, que entrañan un nuevo tipo de racionalidad gubernamental, no se reduce ni se identifica solamente con el que define y caracteriza a las sociedades disciplinarias. En el presente, como bien observa Guillaume Leblanc, la medicina desborda con mucho el ámbito de la disciplina, ya que el blanco de su aplicación no es solo el cuerpo dócil del sujeto disciplinado, sino la vida misma en la totalidad de sus funciones. Conviene, no obstante, ir un poco más despacio. Mas una primera conclusión consiste en sostener que la medicalización progresiva de la sociedad no se puede estudiar al margen del desarrollo del capitalismo. Foucault, en las conferencias, defiende la tesis del carácter social de la medicina, en oposición a los discursos que solo reconocen una medicina individual. Es decir, una medicina asignada por el mercado entre médico y enfermo, pero que ignora su dimensión global o colectiva. Para defender esta hipótesis, el filósofo de Poitiers se vale del análisis de tres tipos de medicina social: medicina de Estado, medicina urbana y medicina de la fuerza del trabajo, que surgen y se desarrollan en tres países diferentes: Alemania, Francia e Inglaterra correspondientemente. La primera modalidad de medicalización de la sociedad nació en Alemania a comienzos del siglo XVIII. Su emergencia coincide con la conformación de una ciencia del Estado y de ciertas prácticas de policía, por lo que Foucault la define como policía médica. Se trata de una práctica médica cuyo objetivo principal consistió en mejorar la salud pública. El segundo modelo se originó en Francia, a fines del siglo XVIII, y tuvo que ver particularmente con el fenómeno de la expansión urbana. Fueron los problemas de hacinamiento, de desorden, de acumulación de desechos, de falta de higiene, con las consecuentes enfermedades epidémicas que ello traía consigo, lo que dio lugar a esta medicina social urbana. A diferencia del modelo alemán, esta no se apoyó ni desarrolló a través de la estructura del Estado. Con ella, a propósito de la cuestión de los subterráneos, es decir, de los sótanos de las casas, los cuales fueron objeto de reglamentación en cuanto a su uso y construcción, se planteó por vez primera el problema de lo público y lo privado en las ciudades. Apoyándose en otras ciencias, especialmente en la química, esta medicina urbana se propuso fundamentalmente mejorar las condiciones ambientales de vida. Los términos de salubridad e higiene pública aparecen con este modelo. El primero se refiere a la base material que puede garantizar la óptima salud de los individuos. El segundo, en cambio, alude a la técnica de control y de modificación de los elementos del medio que pueden favorecer o perjudicar la salud. El primero, por consiguiente, determina el estado de cosas y el medio ambiente en función de la salud. El segundo remite más bien a su control político-científico. Por último, la tercera tendencia de la medicina social nos remite a la experiencia inglesa. Los pobres y los trabajadores en el segundo tercio del siglo XIX se convirtieron en el blanco predilecto de la medicalización. Por medio de la ley de pobres y gracias a los beneficios que obtenían del sistema de asistencia social, fue como quedaron sujetos a un férreo control médico. Extraña que, siendo la medicalización de la sociedad un componente esencial en el desenvolvimiento y expansión del capitalismo, la fuerza de trabajo no haya sido su primer objeto histórico, sino más bien su punto de arriba. El problema de la medicalización de la sociedad, afrontado en el nacimiento de la medicina social, pone en relieve tres ámbitos que serán para Foucault objeto de futuras investigaciones: el Estado, la ciudad y la fuerza de trabajo. Cabe, sin embargo, preguntar, ¿qué entiende el filósofo exactamente por medicalización? Mediante este término hace alusión al proceso que se singulariza por el papel político cada vez mayor que desempeña la medicina, por la extensión indefinida y sin límites de la participación e injerencia
del saber médico, intervención, que desde el siglo XVIII no cesa de incorporar las conductas, los comportamientos y el cuerpo humano al funcionamiento de la medicina, que cada vez es más amplio y con mucho rebasa la dimensión simple de la enfermedad. La medicalización ininterrumpida e imprecisa es un rasgo que caracteriza principalmente a nuestras sociedades modernas. Es en este tenor que aparece el término biopolítica. Cito a Foucault. Defiendo la hipótesis de que con el capitalismo no se pasó de una medicina colectiva a una medicina privada, sino que ocurrió precisamente lo contrario. El capitalismo que se desarrolló a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX socializó un primer objeto que fue el cuerpo, en función de la fuerza productiva, de la fuerza del trabajo. El control social de la sociedad sobre los individuos no se operó simplemente a través de la conciencia o de la ideología, sino que se ejerció en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo más importante era lo biopolítico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una realidad biopolítica. La medicina es una estrategia biopolítica. Fin de la cita. Como se puede advertir en esta cita, lo biopolítico está asociado a dos elementos fundamentales: la medicalización generalizada de la sociedad y la somatopolítica. El tema de la somatopolítica, es decir, el cuerpo como objetivo del ejercicio del poder, Foucault lo desarrolla aún con mayor amplitud en la primera conferencia, Crisis de la Medicina o Crisis de la Antimedicina. Aquí la cuestión de la medicalización es entendida precisamente como somatocracia. Para reafirmar su tesis, Foucault propone una comparación histórica humorística. Desde la época del Imperio Romano, de Constantino, y a lo largo del medievo, el Estado se propuso como finalidad el cuidado de las almas. Se trataba no solo de garantizar su salvación, sino incluso obligar a los individuos a ello. Por tanto, desde el periodo de Constantino hasta las teocracias del siglo XVIII, la redención de las almas fue un propósito del Estado. Pero ahora, desde finales del siglo XVIII, asistimos a la formación de una somatocracia. El cuerpo en las sociedades capitalistas se ha convertido en un objeto de la intervención del Estado, en un objeto de la política, en una estrategia biopolítica. Otro aspecto relevante que aflora en estas conferencias, pero que solo alcanza toda su extensión y profundidad en seguridad, territorio, población y el nacimiento de la biopolítica, es el correlativo al problema de la economía política de la medicina. Este tema comprende dos campos: el de la medicina de la fuerza de trabajo y el del mercado de salud. El primero se inscribe en el mercado de la productividad y de la reproducción de la fuerza de trabajo y es tratado en las conferencias con mayor amplitud. El segundo, la inserción del cuerpo humano y de la salud en el sistema de consumo y mercado, por el contrario, apenas sí es comentado en unas cuantas líneas al final de la conferencia Crisis de la Medicina o Crisis de la Antimedicina. La temática de la conformación de un mercado de salud, que en sociedades más recientes alcanza niveles paroxísticos, constituye dentro de la biopolítica una línea importante de reconocimiento e investigación aún por explorar. Pero sea como fuerza de trabajo o como objeto de consumo, lo cierto es que a partir del siglo XVIII el cuerpo se convirtió en objeto económico privilegiado del poder económico. Si se insiste tanto en la relación de la biopolítica, entendida en estas conferencias como medicina social, o mejor aún, como medicalización de la sociedad y el capitalismo, es porque este será un punto de desencuentro entre los trabajos de Foucault y los de Agamben. Para Agamben, la biopolítica es un componente inherente a la política misma. Para Foucault, en cambio, es un fenómeno exclusivo de las sociedades modernas. Y si bien es cierto que la relación poder-cuerpo, el otro tema asociado con la biopolítica, se puede rastrear genealógicamente a lo largo de la historia, es únicamente dentro del capitalismo que se vuelve de vital consideración. A diferencia de la mayoría de las categorías que Foucault inventa para pensar los procesos históricos, la noción de biopolítica fue creada para hacer un análisis del presente, pero no es la única noción de la que se vale para realizar esta tarea.
conjuntamente con ella emplea la de biohistoria y la de nosopolítica. Por medio de la primera, trata de valorar el impacto de la ciencia biológica y del saber poder médico en la vida de la especie humana. Sirviéndose de la segunda, que solo aparece en la conferencia La política de la salud en el siglo XVIII, pretende aprender el funcionamiento administrativo de una política tanto de la enfermedad como de la salud. En la conferencia Nacimiento de la medicina social, sustituirá el término nosopolítica reflexiva por el de medicina social. La construcción de todas estas categorías representa el enorme esfuerzo de Foucault por pensar un acontecimiento histórico, el nacimiento de la biopolítica, acontecimiento que no logra del todo precisar y que en un primer acercamiento lo identifica con el problema de la medicalización de la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias. Et de liberté, une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir